¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por nuevamente acompañarme en esta transmisión en vivo del curso de milagros. Estamos en la recta final, en el capítulo número 31, ¿sí? Que es la visión final. Es el último capítulo del libro de texto del curso de milagros, ¿sí? Entonces estamos pues a pocos días de terminarlo. Y bueno, gracias a todas las personas que durante durante todo este tiempo pues han seguido la transmisión eh, ininterrumpidamente y se los agradezco infinitamente. Bien, hoy vamos a abordar el título, el concepto del yo frente al verdadero ser. Sí, entonces pues vamos a comenzar como cada miércoles. Entonces avísenle a sus amigos, parientes más cercanos, alguien que le pueda interesar la filosofía del curso de milagros, pues entonces para compartir tanto yo con ustedes como ustedes conmigo, ¿sí? Entonces pues vamos a comenzar. Estamos en el capítulo número 31, la visión final. En el título quinto, el concepto del yo frente al verdadero ser, en la página número 739, y vamos a comenzar en el párrafo número 1. Bienvenidos. El concepto del yo frente al verdadero ser. Las enseñanzas del mundo se basan en un concepto del yo que se ajusta a la realidad mundana y como tal se adopta muy bien a ella, pues es una imagen que encaja perfectamente en el mundo de sombras e ilusiones. En él se encuentra como en su casa, y todo lo que ve es uno con ella. El propósito de las enseñanzas del mundo es que cada individuo forje un concepto de sí mismo. Este es su propósito, que vengas sin un yo y que fabriques uno a medida que creces. Y cuando hayas alcanzado la madurez, entre comillas, ya lo habrás perfeccionado. Y así podrás enfrentarte al mundo en igualdad de condiciones y perfectamente adaptado a sus exigencias. Entonces, pues vamos prácticamente a entrar a este mundo, ¿sí? Pues básicamente para ser enseñado, o yo utilizaría incluso hasta un poco o mucho domesticado para ser o pensar de cierta manera, para ser o hacer ciertas cosas, todo lo que por ejemplo se adapte pues precisamente a este mundo y a las exigencias no solamente del colectivo humano, sino incluso de nuestra familia. En el transgeneracional, ¿sí? Vemos lo que viene siendo, por ejemplo, el proyecto Sentido. El proyecto Sentido es, pues, básicamente cuando el bebé está en gestación dentro de mamá. Y entonces, previo a esto, el bebé, pues, ha prácticamente hecho sus pactos o sus acuerdos antes de encarnar. Y bueno, pues básicamente durante la gestación se le da precisamente un proyecto. Desde, desde la concepción del bebé se le da un proyecto. Un proyecto donde se busca subsanar una información pues prácticamente del clan familiar, ¿sí? Bien sea por parte de mamá que ha perdido a papá, o del abuelo que ha perdido al bisabuelo, ¿sí? O a su padre, y así sucesivamente. Entonces nosotros venimos pues prácticamente a subsanar cierta información, ¿sí? Y pues cuando nosotros nacemos,
y entramos precisamente en este sistema de estas enseñanzas del mundo, entonces pues prácticamente nos tenemos que ajustar. Es como si hubiésemos adquirido un traje con el que nosotros podemos navegar, ¿sí? Sin problema alguno, pues en este mundo dual o en este mundo tan lleno de materia, tan denso, tan eh, pues de todo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, nosotros venimos con la única finalidad de aprender. Y de aprender ciertas cosas. El mundo nos va a enseñar, pues, básicamente lo que es del mundo, ¿sí? El César nos va a enseñar lo que es del César, ¿sí? Y la espiritualidad nos va a enseñar precisamente ese otro mundo. Y nos dice aquí, o sea, y tal y como tal se adapta muy bien a ella, ¿sí? Entonces yo me estoy ajustando prácticamente a este mundo, a estas enseñanzas, a esta imagen que encaja perfectamente en el mundo de sombras e ilusiones, ¿sí? Entonces nos dice que aquí encontramos o creemos haber encontrado nuestra casa, pero a final de cuentas encontramos la casa del ego, ¿sí? Está eh, pues prácticamente este cuerpo, ¿sí? Que yo he creado pues bien para moverme aquí en este mundo de tres dimensiones, ¿sí? Y experimentar a través de ello y de este cuerpo pues lo que viene siendo la separación, ¿sí? La separación. El propósito de las enseñanzas del mundo es que cada individuo forje un concepto de sí mismo, un concepto por separado, un concepto individual, no unido, no en unicidad. ¿Sí? Entonces esto nos da la falsa percepción de estar completamente distanciados, completamente separados, ¿sí? Y entonces pues prácticamente viene la desunión, ¿sí? Viene la desintegración. Entonces yo pienso y siento a través de este cuerpo que tú eres una persona completamente ajena a mí, que nada tengo que ver contigo y que tú no tienes absolutamente nada que ver conmigo. Y así sucesivamente me voy encontrando con personas, principalmente con las cuales yo vibro en pensamiento, en frecuencia, ¿sí? En energía y en muchas otras cosas. Personas, por ejemplo, porque el ego siempre está buscando este tipo de grupos para reafirmarse, para decir o crear incluso niveles, clubs de pertenencia, ¿sí? El que tiene ciertas marcas, o el que tiene cierta marca de carro, o el que tiene cierto nivel socioeconómico, y así sucesivamente, ¿sí? Perdón. Y así sucesivamente. Entonces el ego va generando precisamente todos estos niveles para entonces volverme especial. Y para venderme prácticamente la idea de esta pequeñez que el mundo me está ofreciendo. Y yo pues prácticamente comprarle esa idea para entonces comenzar a formar estos famosos ídolos de los que habla el curso de milagros, ¿sí? Que en realidad no quiero al ídolo en sí, sino lo que el ídolo me está ofreciendo. Entonces nosotros eh, podemos hacer un ídolo de cualquier situación, de cualquier cosa, de cualquier persona. Cualquier situación, cosa o persona lo podemos volver también especial. Podemos incluso tener estas relaciones especiales con nosotros mismos, de no aceptar, por ejemplo, pues ninguna enseñanza de ninguna otra persona. Creer, por ejemplo, que lo podemos solucionar todo, de que no necesitamos, por ejemplo, de ningún tipo de guía, de terapia, de absolutamente nada. Y esto es algo así como tener una relación especial con nosotros mismos, ¿sí?
Y entonces, bueno, vamos aprendiendo todo lo que el mundo nos enseña, ¿sí? Nos van educando, pues, con ciertos perfiles para ocupar ciertos puestos o ciertas profesiones. Y al final de cuentas, muy poca gente terminamos haciendo lo que verdaderamente nos gusta, ¿sí? Entonces, cada, cada vez más parece ser que las personas comenzamos a ser conscientes de qué es lo que verdaderamente nos gusta, qué o cuál es nuestra verdadera vocación, no solamente por profesión, sino por vocación. Y esto es algo que pues se disfruta, ¿sí? Sin embargo, hay otros menos afortunados, ¿sí? Que nosotros. Y entonces, bueno, al final de cuentas llega esa madurez, ¿sí? Donde hemos perfeccionado, ¿sí? Lo que nosotros teníamos conceptualizado de pequeños, lo que queríamos ser, nuestros sueños, ¿sí? Y en esto pues prácticamente gastamos todo nuestro tiempo, dinero, esfuerzo en obtener precisamente estas metas, alcanzar precisamente esta madurez para entonces adaptarnos precisamente a todas las exigencias y todas las condiciones, pensando precisamente que el mundo nos está dando esta igualdad, que nos está dando el mismo lugar a todos, que todos tenemos las mismas oportunidades, ¿sí? Y en realidad, pues esto es simplemente un juego de separación, ¿sí? Es un juego de separación. Se crean, como les decía, niveles, se crean, por ejemplo, empleos, se crean fronteras, se crean países, se crean absolutamente muchas cosas, ¿sí? Es necesario, sí, es necesario para entonces tener un cierto control, ¿sí? O por lo menos eso es lo que se pretende, pero solamente les digo lo que se pretende, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, y básicamente nosotros terminamos exactamente donde mismo. Estemos donde estemos, seamos de la profesión o de la religión o del estatus o del nivel, terminamos exactamente donde mismo. Puesto que estamos precisamente aquí en este mundo con un solo pensamiento, ¿sí? Un solo pensamiento. Unas creencias, por ejemplo, que nosotros venimos arrastrando. La creencia de que no va a existir o no existe absolutamente nada más allá que esta vida. Cuando nosotros pues prácticamente idolatremos a esta idea de que vamos a morir, pues entonces esto es lo que nos mantiene con mucho miedo, con mucho temor. Y es lo que no nos permite vivir nuestra propia vida contradictoriamente y pese a lo que nosotros proyectamos, pues no lo estamos viviendo. No lo estamos viendo. Tenemos una infinidad de preocupaciones, una infinidad de cosas, de problemas, de condiciones, ¿sí? De nuestras propias exigencias. Eh, y bueno, todo el mundo, o por lo menos nuestro mundo, la gente que nos rodea, pues tiene estas expectativas sobre nosotros. Ya les comentaba, por ejemplo, acerca del proyecto Sentido. Y bueno, si yo no cumplo con ese proyecto, pues entonces me van a hacer sentir culpable y me van a ver, pues, básicamente como un fracasado. Y aquí eh, no voy a entender mucho las cosas. ¿Sí? Porque nadie hay, eh, sobre todo, que me pueda explicar qué es lo que verdaderamente he venido a hacer aquí, a este mundo. Cuando en la mayoría de las ocasiones se le pregunta a la gente a qué has venido a este mundo, ¿sí? Y entonces la mayoría de la gente dice, he venido a ser feliz. A lo cual yo, mi pregunta retórica pues es básicamente, ¿y lo eres? O sea, ¿eres feliz? Digo, porque se supone que hemos venido a este mundo a hacerlo. Y muchas personas, bueno, o varias personas a las que se los he preguntado, pues su respuesta es sí, pero dudando, o no, ¿sí?
Entonces, pues no se encuentra precisamente esta parte de esa felicidad. Sin embargo, nosotros venimos a aprender y venimos a aprender lo que de alguna manera ya sabemos. ¿Sí? Les digo esta paradoja, ¿no? O sea, venimos a aprender lo que de alguna forma ya sabemos. A través de nuestras experiencias, verlas de tal forma que nosotros aprendamos que no somos lo que estamos viviendo en este sueño. Que de ninguna manera este sueño se le asemeja, ¿verdad?, a la unión con todos y con todo, ¿sí? La unión con la fuente. Y eso es lo que hemos venido a hacer aquí, a aprender nuestro camino de regreso. Pero en este andar, pues básicamente muchas personas nos hemos extraviado, nos hemos perdido. Y bueno, ya hemos de alguna forma encontrado una luz al final del túnel después de tanta oscuridad, ¿sí? Entonces, y esto lo podemos pues comenzar a experimentar a través precisamente de la expiación. Expiar nuestros miedos, nuestras culpas, nuestras penas, frustraciones, vergüenzas, cualquier cosa o situación, lo podemos entregar al Espíritu Santo para entonces ser expiado. Me preguntaban también acerca de la expiación. Me comentaban o me preguntaban pues básicamente cómo se expía. Y la expiación es de cierta manera fácil, ¿sí? Pero es tan fácil que a veces resulta ser como increíble, ¿sí? Que se pueda, por ejemplo, expiar cualquier tipo de situación. Eh, Cuando nosotros estemos a punto de expiar algo, necesitamos que saber que a través de la expiación nosotros podemos colocar cualquier cosa que necesitemos expiar. Mi recomendación sería pues expiar si no tenemos como mucha experiencia, ¿sí? Porque necesitamos pues prácticamente eh, llevarlo a cabo hasta volverlo una maestría. Y nosotros cuando más conscientes seamos de todo lo que nosotros estamos viviendo, pues también más fácilmente vamos a poder expiar nuestras situaciones. Entonces, cuando nosotros expiamos, entramos pues básicamente en un estado de fe. Estamos buscando precisamente tener la fe para expiar precisamente cualquier situación o cosa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos en esta expiación, aproximadamente se va a tardar 3 días, ¿sí? 3 días en ser expiados, bueno, en que la situación, por ejemplo, que nosotros mandamos a la expiación, veamos el resultado o la información que nosotros necesitamos que saber a través precisamente de esa experiencia. ¿Sí? Una experiencia, por ejemplo, que nos roba la paz, la tranquilidad, que nos roba el hecho de no sentirnos precisamente en esa unidad con nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, pues bueno, al final de todo, si nosotros aprendemos precisamente, eh, ex, bueno, si aprendemos alguna técnica de expiación, pues entonces, digamos, necesitamos que esperarnos, ¿sí? Por mucho 3 días para que entonces podamos ver la información de otra forma o que se nos dé algún tipo de revelación para entonces entender lo que esta experiencia me ha venido a traer, ¿sí? El aprendizaje de esta experiencia, porque lo he entregado precisamente al Espíritu Santo, lo he entregado a esa luz y a través de esa expiación entonces se me mostrará precisamente esa verdad, ¿sí? Pedírselo tal cual al Espíritu Santo, ¿sí? Para entonces que Él se haga cargo y que me muestre precisamente el aprendizaje que yo he elegido obtener en base a cierta situación.
o cierta, ciertos conflictos o problemas que puedo estar experimentando a través precisamente de esta falsa percepción. Muy bien, entonces nos dice en el párrafo segundo: forjarás un concepto de ti mismo, el cual no guarda semejanza alguna contigo. Es un ídolo, concebido con el propósito de que ocupe el lugar de tu realidad como hijo de Dios. El concepto de ti mismo que el mundo te ensaña no es lo que aparenta ser, pues se concibió para que tuviera dos propósitos, de los cuales la mente solo puede reconocer uno. El primero presenta la cara de inocencia, el aspecto con el que se actúa. Esa es la cara que sonríe y es amable e incluso parece amar. Busca compañeros, contempla a veces con piedad a los que sufren y de vez en cuando ofrece consuelo. Cree ser cree ser buena dentro del mundo perverso. ¿Sí? Pero fíjense aquí, cree ser buena dentro del mundo perverso. Entonces ya tenemos aquí, pues básicamente una creencia, ¿sí? Una creencia que nos acompaña precisamente, eh, que nos va acompañando precisamente esta creencia y vamos actuando precisamente con esta cara de esa inocencia, de ser el bueno, el bondadoso, ¿ok? Y entonces ver a través de esta aparente bondad y de estos aspectos precisamente con los que actuamos y creernos precisamente esto, ¿sí? Que es solamente precisamente este ídolo, ¿sí? Que en realidad ocupa el lugar del verdadero Hijo de Dios, ¿ok? Entonces, a final de cuentas, bueno, todo parece ir aparentemente bien, ¿sí? Aparentemente bien. Este aspecto puede distinguirse, pues el mundo es perverso e incapaz de proveer el amor y el amparo que la inocencia se merece. Por esa razón, es posible hallar ese rostro con frecuencia, arrastrado de lágrimas, arrasado de lágrimas, ante las injusticias que el mundo comete contra los que quieren ser buenos y generosos. Este aspecto nunca lanza el primer ataque, pero cada día cientos de inocentes insignificantes socavan poco a poco su inocencia, provocando su irritación e induciéndolo finalmente a insultar y a buscar descontroladamente. ¿Sí? Entonces, pues básicamente eso es lo que vamos haciendo. Vamos haciendo y nos vamos educando, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, que, y al parecer, los seres más inocentes, pues todos nacemos inocentes. De niños todos somos como una esponja que estamos absorbiendo todo eso que nos están enseñando que nos puede ser de utilidad. Pero en muchas ocasiones, cuando vemos a una persona, por ejemplo, inocente, pues entonces vienen los juicios. Y no la vemos de esta forma, sino que la vemos pues de otra manera, ¿sí? Decimos, ay, así como que, ay, estas personas, o sea, o esta persona, así. Es un dejado, es un tonto, es esto, es lo otro, ¿sí? Entonces, como nos dice aquí, poco a poco vamos socavando precisamente esa inocencia y provocando irritación, ¿sí? Y provocando un sinfín de emociones y sentimientos, y al final de todo, esta inocencia comienza a desaparecer. Tal parece que al mundo que nosotros hemos llegado, pues es todo menos inocente. Entonces, se nos dan formas, maneras, se nos enseñan técnicas, metodologías, etcétera, pues para poder subsistir precisamente en este mundo y con la gente incluso que nos rodea, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que aprenden ciertas habilidades, por ejemplo,
nos encontramos en los cruceros, en los semáforos, por ejemplo, sobre todo aquí en México. No sé si esto se dé en otros países. Bueno, en algunos o en algún otro país que yo haya visitado también existe esto, que hay personas, por ejemplo, pidiendo en los cruceros dinero, niños, ¿sí? Que nosotros pues básicamente los podríamos ver como seres inocentes. Y bueno, ya te están limpiando el espejo, ya te están tratando de pedir una moneda, ya te están tratando de vender un dulce o lo que sea, ¿sí? Entonces, vemos pues precisamente este mundo donde se le está coartando precisamente la inocencia a estos pequeños. Entonces, y bueno, al final de cuentas es un mundo que a estos pequeños se les enseña y se les enseña a subsistir. Los niños ahora saben, por ejemplo, cuándo el significado del tráfico, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando la luz se pone amarilla, cuando se pone verde, cuando se pone roja, ¿sí? Entonces ya sabe el niño lo que tiene que hacer, ya sabe que tiene que correr hacia la orilla, etcétera, ¿no? Entonces, y así, no han sido los únicos. Nosotros, en el círculo que nosotros nos hayamos desenvuelto, pues quizás tuvimos que hacer algo que no propiamente nos reforzara precisamente esta inocencia, sino que parece ser que el mundo se ensaña precisamente para robarnos esta parte inocente, para decirnos, si te mantienes en esta inocencia y en este mundo de esa forma, entonces corres peligro, ¿sí? Corremos peligro. Entonces aprendemos que el mundo es injusto, que es muy cruel. Nos quedamos precisamente con estas ideas de la crueldad, de la maldad, por ejemplo, de este mundo, de la gente, etcétera. Y bueno, pues eh, así es como vamos creciendo. Hay un experimento, alguien, por ejemplo, no recuerdo exactamente, creo que no sé si es japonés, bueno, es oriental, ¿no? Y entonces quería hacer un experimento porque le habían dicho que México era muy peligroso, ¿sí? Y entonces pues él se carga su mochila, ¿sí? Sí, creo que se llama Lucas el personaje. Entonces hace un experimento social. Se va pues precisamente a la Ciudad de México, andar en metro, pero saca una tarjeta, cree que a través bueno, que las máquinas, las dispensoras de los boletos del tren, pues entonces aceptan tarjetas de crédito, entonces se da, eh, bueno, él sabe cómo está toda la situación y, y bueno, les pide a las personas, oye, ¿sabes qué? Es que vengo de otro país, necesito que llegar a tal lugar, a tales horas, entonces, pues, pero veo que la máquina no acepta tarjetas, entonces, y no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, y parece ser que la mayoría, ¿sí? La mayoría de las personas están o estuvieron dispuestas a pagarle precisamente su boleto, ¿sí? A pagarle precisamente el boleto, ¿sí? Eh, y ahí, pues, básicamente, él se da cuenta que es todo lo contrario, ¿no? De lo que le habían expuesto antes de llegar a este país. Entonces, aquí es cuando nosotros verdaderamente nos damos cuenta que la humanidad todavía portamos o somos o seguimos siendo una parte de nosotros sigue siendo inocente. Utilizamos precisamente esa inocencia para resolver cosas, situaciones. No se diga, por ejemplo, con las catástrofes, sobre todo las naturales, donde todos solidariamente
pues entramos a hacer algo, ¿sí? Cuando ahí no nos podemos a pensar si es el vecino que me cae mal, si es eh, el jefe que me ha despedido, si es, o sea, saco precisamente a relucir esta parte inocente que tengo y simplemente la muestro. La muestro porque esto es lo que verdaderamente mi esencia es. ¿Sí? Esta inocencia. Entonces, parte de mi mente recuerda quién es. Y qué bueno que esto sea así. Porque cuando nosotros nos damos cuenta, nos volvemos conscientes de las situaciones tan repetitivas, tan dolorosas, tan desgastantes que vamos viviendo, pues entonces simplemente llegamos a hartarnos. A veces nosotros precisamente también incluso con esta idea eh, falsa, ¿sí? Y bueno, vamos a la otra parte, esta idea falsa de bondad o esta idea falsa de inocencia que tengo acerca de mí mismo, pues entonces algo me dicta que tengo que ser así, entonces adopto precisamente esta máscara para entonces ir por el mundo y mostrarme de cierta forma, de cierta manera, que no es genuina, pero que pues como la mayoría del mundo acepta precisamente a personas que se pueden mostrar así, pues entonces yo lo hago, lo adopto y entonces me vuelvo el bueno, ¿sí? El servicial, el que lo quiero dar todo, ¿sí? Por los demás, hasta tal punto que me olvido precisamente de mí mismo, pero que además, por ejemplo, como soy bueno, pues entonces me reprimo demasiado mis emociones, mis sentimientos. Y entonces los dejo así como que, ay, como que estoy sintiendo ira, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo tristeza, entonces como que no me lo dejo llegar, ¿sí? ¿Y qué sucede con esto? ¿Sí? O sea, nosotros, una sugerencia, por ejemplo, que yo le doy a la gente es precisamente que experimenten la ira, la rabia, lo que sea que tengan, que estén experimentando ese gran dolor, pero que se o saber exactamente de dónde nace precisamente esa emoción. Darnos cuenta que todas esas emociones nacen de algo que nosotros estamos proyectando, que nacen de nuestra propia información, que nadie nos ataca y nadie nos hace absolutamente nada, que somos nosotros precisamente actuando, ¿sí? O dándole un papel a otra persona, aunque esto de cierta forma y al principio no se entienda, ya eventualmente se entenderá esto, que cuando nosotros, por ejemplo, o lo vamos a entender, cuando sepamos que si nosotros comenzamos a cambiar, el mundo a nuestro alrededor comienza a cambiar. Y así es como nosotros nos damos cuenta que esto es así, que estamos proyectando en las demás personas, ¿sí? Esta famosa ley del espejo. Y entonces, si nosotros nos damos cuenta de esto y somos conscientes de esto, pues entonces ya no vamos a pretender cambiar a las otras personas, sino que simplemente voy a pretender cambiar yo. Me voy a enfocar en mí, en lo que verdaderamente es importante, que soy yo mismo. No solamente el cambio va a ser algo duradero, sino que va a ser genuino. Este cambio es genuino. Va a ser un cambio, por ejemplo, que va a permanecer conmigo. He caído tantas veces, bajo diferentes circunstancias, y todas las circunstancias hablan exactamente de mis proyecciones, y si eso no lo logro entender, pues entonces los cambios, si yo hago, por ejemplo, o tomo cierta conciencia para lograr un cambio en las demás personas, pues estos cambios son efímeros y al final de cuentas no van a permanecer, ¿sí? No van a permanecer
mucho tiempo en mi vida. Y como yo solamente lo hago precisamente para hacer que cambien los demás, esto simplemente no funciona. No funciona así. Entonces a veces también nosotros queremos manipular, ¿sí? Queremos manipular las enseñanzas del curso de milagros, mostrarnos inocentes o mostrar, por ejemplo, lo bondadosos, lo generosos que somos cuando nosotros estamos perdonando. Y esto, al final de cuentas, si lo hago a través del ego, pues el ego va a buscar ponerme en un nivel. Ahora yo soy el bueno, tú eres el malo. Sin embargo, esto se sigue mientras que yo siga viendo dualidad en cualquier persona o en cualquier situación, pues entonces el ego está hablando. El ego es el que se está manifestando y se sigue proyectando de diferentes maneras. Los cambios permanentes se dan de una forma natural. Es una consecuencia. Por ejemplo, si que mi pareja cambie, que mi economía mejore, que obtenga una buena manera o forma de vivir aquí, ¿sí? O un estilo de vida, el que yo quiera, si se va a dar de una forma natural y permanente además, cuando yo trabaje en mí, cuando me dé cuenta de quién verdaderamente soy yo, cuando acepte mi parte más oscura y mi parte más luminosa, entonces mi vida va a comenzar a cambiar, a dar un giro, ¿sí? Para llevarme a esas situaciones en oposición y a las circunstancias negativas, por lo menos lo que me hace ver mi proyección, y me hará vivir precisamente lo más positivo de la situación contraria a lo que yo estoy viviendo. Ahí, por ejemplo, les comentaba en alguna ocasión que si ahorita mismo tienes una situación negativa en tu vida, algo por ejemplo que estés tú padeciendo, necesitamos saber que existe, ¿sí? Para cada negativo existe un positivo con el mismo peso, de la misma magnitud, del mismo volumen. Entonces que nosotros simplemente estamos viendo una de las caras de la moneda, pero que nosotros podemos pues prácticamente voltear esa moneda y ver lo que existe a la vuelta o al reverso de esta situación, ¿sí? Entonces necesitamos mantener precisamente la calma, tener mucha paciencia para que los cambios que se den de una forma natural, pero sobre todo que estos cambios sean permanentes. A través de las enseñanzas de mis proyecciones y decir, por ejemplo, bueno, esto es una proyección, pero esto es algo que yo no soy. Yo no soy lo que estoy proyectando. Yo soy mucho más de lo que estoy proyectando. Soy mucho más que esto. Soy el amor mismo. ¿Sí? Entonces, si lo digo y lo siento y lo comienzo a experimentar, lo comienzo a proyectar y lo comienzo a vivir. Pero hasta que me vuelva un ser en completa coherencia, pues entonces pues voy a estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y a lo mejor me caigo una, dos, tres o las veces que sean necesarias hasta aprender que verdaderamente esto es verdad y vivir en consecuencia en base a esto. No vivir, por ejemplo, a través de la culpa, del miedo, porque aquí pues básicamente somos presas muy pero muy fáciles del ego. Y el ego pues nos quiere mantener precisamente aquí para entonces no desaparecer. Muy bien.
La cara de la inocencia que el concepto de uno mismo tan orgullosamente lleva puesta, condona el ataque que se lleva a cabo en defensa propia, pues ¿no es acaso un hecho harto conocido que el mundo trata ásperamente a la inocencia indefensa? Nadie que forja una imagen de sí mismo omite esta cara, pues tiene necesidad de ella, mas no quiere ver el otro lado. Sin embargo, es ahí donde el aprendizaje del mundo tiene puestas sus miras, pues ahí es donde se establece la realidad, entre comillas, del mundo, para perpetuar la continuidad del ídolo. ¿Sí? Entonces, vamos viviendo y vamos experimentando solamente una cara de esta moneda. ¿Sí? Entonces, dice, nadie que forja una imagen de sí mismo omite esta cara, pues tiene necesidad de ella, mas no quiere ver el otro lado. Entonces, de aquí que nosotros solamente podemos mostrar precisamente una cara de lo que nosotros somos, pensando que esto es lo único que nosotros somos. Pero si le hacemos tanto caso precisamente a una inocencia ficticia, pues entonces dejamos de aprender, dejamos de aprender, porque entonces voy solamente actuando bajo una creencia, no una experiencia de la inocencia, sino una creencia de que yo soy bueno, una creencia en mi inocencia. Y esto al final de cuentas no significa absolutamente nada. Ni siquiera sería como llamarle fe a esto, ¿sí? Entonces es solamente que actuamos bajo un concepto. Pero les he comentado que cualquier situación, por ejemplo, que viene del espíritu y es genuina, entonces se da de una forma natural. Y como inocencia, nosotros no propiamente, ¿sí? La inocencia en la parte espiritual no propiamente es eh, un sinónimo de ser un tonto, ¿sí? No es eso, sino que nosotros nos forjamos y tenemos precisamente un carácter de una personalidad que expresamos. Que por ejemplo el hecho de nosotros expiar y perdonar una situación no significa que nosotros tengamos que estar con esa situación, sumergidos en esa misma situación o con una persona que nosotros ya no deseemos estar, porque al final de cuentas necesitamos nosotros entender que esto se ha dado en base a una necesidad de resarcir una información nuestra. Entonces alguien dijo por ahí, ¿no? Alguien dijo, ahora resulta que hasta las gracias le tengo que dar, ¿no? Al desgraciado. Pues sí, pues sí, efectivamente. Luego como decimos, ¿no? Pues me está haciendo el paro, me está haciendo el favor de interpretar un papel. Y quizás este papel sea el papel que yo necesito para despertar, para darme cuenta de que aún sigo teniendo esa necesidad y que precisamente porque necesito algo que esta otra persona me está proyectando, pues entonces la quiero mantener en mi vida. Y pienso que tiene que ser hasta esta persona y no puede ser otra, diferente. Porque esta persona, mi inconsciente, mi mente reconoce pues prácticamente que contiene mi información. Contiene la información puesto que hemos hecho precisamente este pacto. Hemos hecho un pacto, entonces, bueno, tú me vas a, como yo vengo a representar mi papel de víctima, pues entonces hazme el favor. Entonces, victimízame, por favor. ¿Sí? Entonces, bueno, a final de cuentas, hemos visto en muchas ocasiones que algunas personas han intervenido o han estado, por ejemplo, al punto de, pues ya, del rompimiento. Y digo, en cualquier tipo de relación que nosotros podamos
pensar principalmente en las relaciones de pareja, que es lo más común. Relaciones, por ejemplo, que vamos forjando, relaciones de amor-odio, ¿sí? De esas de que no puedo vivir contigo, pero no quiero vivir sin ti. Entonces ahí es este tipo de relaciones donde nosotros hemos hecho precisamente este pacto para que nos muestre lo que tengo que perdonar en mí. Esta información que traigo precisamente, que no es solamente mía, sino que si volteo, por ejemplo, con mis abuelos, ancestros, antepasados, con mi padre o mi madre, entonces voy a entender por qué ahora me toca a mí vivir la información que estoy viviendo, la vida que estoy llevando. Y lo voy a entender y lo voy a ver claramente. Solamente aquellas personas que no se quieren hacer responsables de su propia información, pues van a decir, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Si ni siquiera a mi abuelo conocí, ¿yo qué culpa tengo de estar reparando al árbol y etcétera, ¿no? Entonces, pero recordemos que previo a nuestro nacimiento, pues entonces hemos hecho precisamente estos pactos. Nosotros nos vamos separando en tres diferentes etapas. Una etapa, digamos, cuando nosotros estamos dentro de la conciencia. Y la primera etapa es cuando me doy cuenta que estoy dentro de la conciencia, pero que ¿qué pasaría si no la estuviera? Y entonces viene la segunda etapa, donde se me programa precisamente con cierta información, ¿sí? Se me pone, digamos, como, pues, imagínate como un videojuego, un laberinto, ¿sí? Estos juegos, por ejemplo, que tienes que pasar, pues, por ciertos niveles, hacer ciertas cosas, que si te pierdes en el amplio campo, ¿sí? De ese juego, pues entonces puedes tener ciertas trabas, ciertas o diferentes ambientes de ese mismo juego. Sí, entonces, bueno, pues simplemente lo jugamos. Esta es la segunda etapa. Entonces, yo acepto precisamente, ok, yo acepto este reto, este juego. Y me van a esconder el mapa, ¿sí? Me van a esconder el mapa, pues entonces para que eh, pues para yo encontrarlo además. ¿Sí? Tengo que buscar precisamente ese mapa de regreso. Ok, bueno, yo pacto, por ejemplo, que, okay, que tú vas a ser mi papá, tú vas a ser mi mamá, tú vas a ser mi hermano, hermana, etcétera. Ahora me toca ser el abusador y a ti el abusado y luego de repente en otra historia, pues entonces me van a abusar y entonces tú vas a ser el abusador y así. O sea, nos vamos repartiendo. Tú eres el que me va a representar el mayor ataque en mi vida y o yo hacia ti. Y bueno, esa es la segunda etapa de separación. Y la tercera etapa de separación, y es aquí donde nos velan que es precisamente cuando nosotros nacemos a este mundo. Que ya lo mencionábamos en el segundo párrafo, ¿sí? O más bien en el primer párrafo, ¿sí? De qué se tratan las enseñanzas de este mundo. Y aquí nos velan. Ya no recordamos absolutamente nada. No sé ni a dónde voy, ni de dónde vine. Si nosotros, por ejemplo, buscamos algunos ejemplos ahí en YouTube, por ejemplo, si buscamos algunos videos de niños que recuerdan muchísimas cosas de sus vidas anteriores, o por ejemplo, digo, a lo mejor no conocemos a alguien así, pero podemos conocer a alguien que de la nada comienza a hablar otros idiomas o que de la nada comienza a tocar el piano, la guitarra o comienza a pintar o comienza a escribir o comienza con un pensamiento como si fuese que estuvieses hablando como con un adulto en miniatura, ¿sí? Entonces que puedes incluso, por ejemplo, o estos niños genios con un coeficiente intelectual muy por arriba
de lo normal, de la norma. Entonces, ¿y de dónde viene todo esto? ¿Por qué ellos, por ejemplo, pueden acceder a este tipo de información? ¿Es que acaso, por ejemplo, tuvieron esta educación en otro tiempo, en otro espacio? ¿Sí? Y bueno, ellos por alguna razón se acuerdan y lo pueden llevar a cabo tal como si estuviesen o hubiesen terminado de estudiar lo que practican. Y entonces nos llevamos precisamente como este tipo de sorpresas, lo cual precisamente hace más creíble que nosotros provenimos de otros tiempos, otros espacios. Y bueno, a final de cuentas esto nos comienza a separar. Como yo he sido velado, no recuerdo la primera etapa de separación, no recuerdo la segunda etapa de separación, no recuerdo de dónde vengo, no recuerdo hacia dónde voy, no recuerdo de qué trata el juego, he perdido el instructivo y pues nada, que simplemente estoy completamente extraviado aquí. Y ahora pues el mundo me ofrece esta realidad, ¿sí? Esta realidad para perpetuar el personaje que yo he elegido en el juego, para hacerme creer que soy ese personaje, que esto es lo que yo soy, que me debo a esto, que me debo a la inteligencia, a mis logros, a mis ídolos, al final de cuentas. Y es aquí donde me encuentro pues básicamente más perdido. El concepto del yo se concibió para enseñar la lección que se encuentra detrás de la cara de inocencia. Es una lección acerca de un terrible desplazamiento y de un miedo tan devastador que la cara sonriente tiene que mirar para siempre en otra dirección, no sea que perciba la traición que oculta. Esto es lo que la lección enseña. Yo soy la cosa que tú has hecho de mí, y al contemplarme, quedas condenado por causa de lo que soy. El mundo sonríe con aprobación ante este concepto de ti mismo, pues garantiza que sus senderos se mantengan a salvo y que los que caminan por ellos no puedan escapar. Entonces esta es básicamente la trampa, ¿sí? La trampa de este mundo. Hacerme creer que soy algo que no soy. Creerme precisamente que soy el ego. Buscar precisamente esos ídolos. Buscar personas, por ejemplo, para admirar. Personas que me digan cosas que yo quiero escuchar, ¿sí? Que yo quiero experimentar para entonces sentirme mucho más especial. He visto, por ejemplo, algunas personas tomar cursos y en esos cursos, bueno, aprenden, y lo pongo entre comillas, porque no sé si esto sea un aprendizaje. Sin embargo, por ejemplo, ahora pues pueden percibir energías y pueden percibir cosas y situaciones de las cuales pues simplemente no pueden ni siquiera controlar. Se meten de lleno, por ejemplo, este tipo de prácticas sin un conocimiento previo de sí mismos. Pero que claro, o sea, hablábamos la vez anterior de la rueda de la fortuna. Y este tipo de conocimientos, bueno, se encuentra en un vagón. Y hay que ver qué se siente dar la vuelta precisamente en ese vagón. Y pues simplemente accedo digamos, a entrar en ese, también, en ese juego. ¿Sí? Y bueno, he visto personas con mucho miedo, aterradas, ¿sí? Porque se les han enseñado ciertas cosas o a percibir ciertas energías o ser más conscientes de algo de lo cual estas personas ya eran o poseían, pero de una forma como muy inconsciente. Digo, al final de cuentas, cuando nosotros eh, hacemos las cosas de las cuales no somos
nada conscientes o muy poco conscientes, pues nos genera gran problema. Pero cuando se nos dice, mira, es que esta situación, fíjate que tú puedes hablar con el Espíritu Santo. Y entonces como que nos quedamos así como, es que fíjate que el Espíritu Santo tiene diferentes formas, maneras, sí, de manifestarse, entonces tú lo puedes percibir. Y nuevamente, ¿sí? Y bueno, como Espíritu Santo quiero decir algún otro tipo de energías, entidades, porque al final de cuentas, pues seguimos siendo esto, energía. Seguimos siendo un cúmulo de información. Seguimos siendo antenas receptoras y antenas emisoras de información, que formamos parte precisamente de un campo de información también. Y que cuando accedemos a este tipo de información, como un radio, a lo mejor sintonizas con algo que en el momento no te conviene o no te va a gustar. Imagínense, por ejemplo, que, pues no sé, o sea, sintonizas con una canción que no te gusta en el radio. ¿Qué haces? Pues simplemente le cambias. Ok, perfecto. No pasa absolutamente nada aquí. Pero ¿qué pasa cuando alguien más precisamente te abre esa frecuencia para sintonizar, pero alguien más tiene ese control? ¿Sí? O sea, es como escuchar precisamente la radio, una canción que no te gusta, pero tú no eres el que tiene el control para cambiarle. Y entonces aterrado vas a decir, es que no me gusta este tipo de música, ¿sí? No me gusta el reggaetón, por decir algo, ¿sí? No me gusta el rap, o no me gusta esto, lo otro. Lo siento, no lo puedes cambiar. Y esto sería pues prácticamente como un martirio para ti. Bueno, pues estos canales, a final de cuentas, como somos seres receptivos y a veces somos emisores o a veces recibimos, pues entonces, pero como no tenemos eh, esta apertura o este conocimiento, pues no sabemos cómo funciona. Bueno, les he puesto este ejemplo, pero así nos sucede también, no solamente con este tipo de situaciones, sino con el amor mismo. Nos da tremendo miedo sentir, experimentar la libertad, el amor, las cosas buenas, positivas. Porque hemos hecho precisamente este intercambio. El intercambio de pensar que ahora lo bueno que podemos experimentar de una forma espiritual es malo. ¿Sí? Que estoy, por ejemplo, en contra de ciertas creencias, perdón. Sobre todo refiriéndonos a una cuestión religiosa, que estoy en contra de mi religión y que pues esto simplemente es de un opuesto, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Otra pregunta, por ejemplo, que me han hecho es que si el curso de milagros se contrapone con alguna religión. Digo, pues realmente no. O sea, en ningún punto, en ningún momento el curso de milagros te va a aconsejar dejar tu religión o va a hacer que tú cambies tus ideas, tus ideales para seguir las del curso, jamás. Esto no lo he visto en ninguna parte del libro. Que te haga algún tipo de exhortaciones, ¿sí? Para asistir, para pertenecer, para, no sé, o sea, nada. Simplemente es una experiencia espiritual, ¿sí? Entonces, yo les he comentado, por ejemplo, hay personas muy religiosas y muy espirituales, o hay personas muy religiosas y nada espirituales, o hay personas también nada religiosas y muy espirituales, o hay personas también sin ninguna de estas dos. ¿Sí? Entonces, no pasa absolutamente nada, nada. Estamos prácticamente con este mapa, este curso, que nos está haciendo abrir un poco más la brújula para saber la dirección, para saber por dónde regresar precisamente, por dónde está el camino de retorno, que es algo
sencillo. Y digo sencillo. Aparentemente lo es. Es fácil, pero vivir eh, en coherencia con esto, pues esto es lo complicado. Porque a final de cuentas el curso de milagros, eh, algunas personas dicen que es como un lavado de cerebro. Bueno, pues sí lo es. Porque se nos pide básicamente eh, poner atención en todo lo que nosotros hemos vivido, en todas esas repeticiones que hemos hecho, esos bucles, por ejemplo, a los que hemos accedido, que nos demos cuenta de eso, para entonces también darnos cuenta que podemos vivir de otra forma, de otra manera, a través precisamente del cambio de percepción. Cuando nosotros percibimos de una forma diferente, entonces cambiamos nuestra manera de ver el mundo. Puede ser, y esto es lo más complicado que voy a experimentar a través del curso de milagros, que es el cambio de creencias. No porque el curso en sí me vaya, por ejemplo, a manipular para que ahora yo crea en algo inexistente o que, no lo sé, o sea, como que abandone a la familia o a mi pareja o no sé, ¿no? O sea, no en ningún punto o en ningún momento. Estamos hablando de unidad, de unicidad, ¿sí? Estamos hablando de unir, no de separar. ¿Sí? Entonces, y necesitamos nosotros entender precisamente que si nos damos la oportunidad de estudiar el curso de milagros, pues que esto, de una forma constante, pues esto tarde que temprano va a suceder. Pero yo no he visto nadie que haya practicado el curso de milagros que se haya quejado, sino todo lo contrario. ¿Okay? Sino todo lo contrario. No vas a perder, como te digo, tu esencia, no vas a perder tu personalidad, no vas a perder nada, no es como un intercambio. ¿Sí? Yo les digo, como ejemplo, sigo siendo pues prácticamente el mismo. ¿Okay? Claro, experimento las cosas de diferente forma, eso sí, pero en carácter, en formas, en todo, o sea, sigo siendo el mismo, pues, o incluso hasta peor. ¿Ok? Pero la gran diferencia, es que, por ejemplo, te enojas y el enojo ya no te dura una semana, no te dura un mes, ¿sí? Eh, ya no es así como que, oh, estoy enojado y no me hables, ¿no? Ya se forma otro tipo de dinámicas en tu vida. Vas creciendo, ¿sí? Vas creciendo. Entonces, como vas creciendo, pues entonces ahora la vida la ves precisamente como el adulto que debiste de haber sido right now, ¿sí? Mandatory, dijo Carlos, ¿sí? Entonces, eh, me doy precisamente esa oportunidad de ahora pensar por mí, de actuar por mí, de hacer las cosas que yo quiero hacer, pero como les vuelvo a repetir, de una forma natural, de una forma natural. Y cuando salen las cosas de esta manera, pues entonces serán duraderas. Les digo, tenemos tanto miedo a muchas cosas. Tenemos tanto miedo, por ejemplo, a morir, a dejar de existir. Y es, a final de cuentas, lo único seguro que tenemos. Y a eso es a lo que más le tememos. Nosotros le tenemos miedo, ¿sí? Entre otras cosas, que al morir, pues básicamente es qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi dinero, trabajo, si la compañía donde yo soy el right now, dice Carlos, ¿no? Que soy el sacalepunta, ¿no? El chipocludo, el as debajo de la manga, ¿sí? ¿Qué van a hacer sin mí? Bueno,
observa a tu alrededor, que desafortunadamente, digo, algunas personas muy queridas pues ya no están con nosotros, ¿sí? Que ahora, por ejemplo, que ha pasado esto lo de la pandemia, pues se ha ido mucha gente y se sigue yendo más cada vez. Y entonces nos damos cuenta que a final de todo, todo y en todas partes, somos reemplazables. Que nos van a cafetear, ¿sí? Si nos va bien, pues van a dar donas, ¿no? Galletas o conchas, si nos va bien, ¿no? Entonces, y le tenemos tanto miedo. Cuando nosotros tenemos y somos temerosos específicamente con esto, pues es cuando más dejamos de vivir. Porque estamos preocupados en qué momento, en qué lugar, en qué circunstancia. Entonces yo no voy a experimentar la muerte, sino a través solamente de una decisión de mi alma, de lo que mi alma decida. Pero, pues, ¿cómo explico eso? ¿Cómo, cómo decíamos, cómo le explico esto a los extraterrestres? ¿No? Que ni siquiera sé, por ejemplo, ni siquiera me puedo comunicar con mi propia alma. No sé, no me conozco, entonces no sé lo que mi alma esté pidiendo. No sé si, por ejemplo, existe un cierto tipo de información que en su momento es necesario para que yo pueda cambiar mi historia. Hablaba precisamente de estos bucles y se me repite y se me repite la información. ¿Sí? Pienso, por ejemplo, que me separo y que voy a encontrar al príncipe azul o a la princesa de sangre azul que tanto he buscado en mi vida y me encuentro lo mismo. Bueno, una pequeña diferencia, está remasterizado. Sí, está remasterizado, entonces realmente no me conozco. Y mi alma es la que va a dictar en base a esa información en qué momento, en qué tiempo, en qué espacio este cuerpo va a dejar de existir. ¿Sí? Y también conocemos, por ejemplo, eh, historias de muertes muy absurdas, muy absurdas. O sea, alguien que broncoaspiró, por ejemplo, que estaba comiendo unos tacos, o sea, y que de repente, pum, se le atoró un taco y en cuestión de minutos, de segundos, pues perdieron la vida. Personas, por ejemplo, que anduvieron todo el día en motocicleta, ¿sí? Y les digo, estas historias que les estoy contando son reales. Personas, por ejemplo, o una persona que anduvo en bicicleta, en motocicleta todo el día, ¿sí? Y ya cuando decidió bajarse de su moto, simplemente da un tropezón al momento de querer estacionarla y pierde la vida. Así, como les vuelvo a decir, de una forma tan absurda, ¿sí? O de formas tan absurdas. Entonces, esta decisión le corresponde precisamente a nuestra alma. Y lo que nosotros podamos decidir, que este es nuestro famosísimo libre albedrío, es solamente bajo el juego que yo estoy jugando. Hablábamos acerca de un videojuego que si yo entro y entonces elijo mi personaje, mi avatar, ¿sí? Entonces yo voy tomando precisamente esas decisiones en este juego. Y dentro de este juego que está normalizado bajo ciertas normas y reglas, entonces cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer, cosas que ni siquiera lo pienses, ¿sí? Entonces, eh, dentro de este juego y con todas esas reglas, se encuentra en eso mi libre albedrío. Entonces, a final de cuentas, ¿qué es lo que estoy decidiendo? No mucho, por cierto.
Muy bien. Esta es la lección básica que garantiza que tu hermano estará condenado eternamente, pues lo que eres se ha vuelto ahora su pecado. Y para esto no hay perdón. No importa ya lo que haga, pues tu dedo acusador apunta hacia él sin vacilación y con mortal puntería. Además, apunta también hacia ti, pero este hecho se mantiene aún más oculto entre las brumas que se encuentran tras la cara de inocencia. Como decíamos, como yo soy el bueno y tú eres el malo, ¿sí? Pues entonces hay un juicio. Y en esas bóvedas ocultas se conservan todos sus pecados, así como los tuyos, y se mantienen en la oscuridad, donde no se pueden percibir como errores, lo cual la luz indudablemente demostraría. No se te puede culpar por lo que eres, ni tampoco puedes cambiar lo que te obliga a hacer. Tu hermano es para ti, pues, el símbolo de tus propios pecados, y lo condenas silenciosamente, aunque con tenaz insistencia, por esa cosa odiosa que eres. O por esa cosa odiosa en la que me he convertido. ¿Sí? Entonces, hago uso precisamente, como les decía, de esta falsa inocencia, de esta máscara del ser bueno, del ser inocente, para entonces poder juzgar lo que existe en mí, pero de una forma externa. Entonces lo tienes tú y no lo tengo yo. Pero gracias a que lo tengo yo es porque lo puedo ver en ti. Yo no me podría dar cuenta de la existencia de esa información en ti si no la tuviese yo. No lo podría. No hay forma ni manera. ¿Sí? De esta, por ejemplo, si hubiese un niño que es, que sí podría tener una inocencia, que de hecho la tiene, un niño, ¿sí? Que no juzga, que simplemente ve una persona, pero no ve una persona mala, una persona buena, que de repente puede utilizar su intuición, ¿sí? Para darse cuenta de ciertas cosas, para saber, por ejemplo, cuando está en peligro, eso sí, pero no te juzga. Si tú le ofreces un dulce, él no te va a decir no porque, ¿sabes qué? Eres malo. O no porque, o lo acepto porque eres bueno. Es simplemente acepta el dulce, punto. ¿Ok? Entonces nosotros, al ponernos estas máscaras de bondad y de inocencia, porque no hemos visto, como nos dice aquí, la otra cara, porque tampoco la queremos ver, porque si me diera cuenta de lo que también soy, que también, por ejemplo, poseo, lo que yo estoy precisamente juzgando en las demás personas, pues aquí se desmorona todo este castillo que he creado en el aire acerca de un concepto de mí mismo. Y así voy juzgando a diestra y siniestra, que solamente veo la parte más oscura de las demás personas, pensando que esa oscuridad o eso malo que yo veo en esas personas, pues es de ellos, pero que yo no tengo absolutamente nada que ver. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, que están pues todos estos ataques y terrorismo y cosas y situaciones, por ejemplo, que están sucediendo en otros países. Y señalo y juzgo, ¿sí? La maldad que otras personas me muestran y lo juzgo, a final de cuentas. Pero observemos, por ejemplo, cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida. Si verdaderamente somos todo lo bueno que decimos que somos, qué está ocurriendo a mi alrededor, la gente con la que me sigo encontrando, qué información me está proyectando, qué información me está proyectando mi medio ambiente, mi ciudad, ¿sí?
mi pueblo, mi rancho, lo que sea, mi estado, mi país. ¿Sí? Entonces, podemos ver precisamente hacia lo externo, qué es lo que está ocurriendo, estos actos bélicos, ¿no? De guerra, etcétera, ¿sí? Que se están viviendo y que se viven cada vez más, sin darme cuenta que yo soy partícipe de todo eso y que por lo menos, o por lo que a mí me respecta, entonces se comienza a dar un cambio en esto, en mi ambiente, en este cuarto, en mi aquí, mi ahora, en mí. Y que yo, al final de cuentas, soy un reflejo también de lo que tú eres en estos momentos. Y que nos damos cuenta, por ejemplo, que somos exactamente lo mismo. Y como les he mencionado también, es como, pues si Dios se quisiera atacar a sí mismo. Absurdo. ¿Okay? Pero nosotros lo intentamos. ¿Sí? Nosotros sí lo intentamos. Y bueno, vemos, como les vuelvo a repetir, esa maldad proyectada y la juzgo además. Sin siquiera ver qué es lo que hay en mí, sin siquiera tratar de ver lo que hay del otro lado de esa moneda para entonces poderlo vivir, experimentar, trabajar y poderlo trascender. ¿Sí? Trascender precisamente esa información. Llegará un momento, un punto en el que nos cansemos de todo esto que estamos viviendo. Cada vez estamos mayormente desinformados. Nos cuesta más trabajo leer, nos cuesta más trabajo informarnos, nos cuesta más trabajo investigar si las fuentes son fidedignas o que simplemente, por ejemplo, es un juego precisamente de la mercadotecnia, que atiende solo a ciertos intereses, etcétera, ¿sí? No me pregunto muchas cosas, las doy prácticamente como, pues por hecho, ¿sí? Una frase así como llegadora, ¿no? Pues ya ni me importa si quién la dijo, no investigo si fue Robert De Niro, no, o algún artista famoso, algún investigador, o si la, la famosa revista de ciencias de la Universidad de Massachusetts, ¿no? O si la universidad de no sé dónde, ¿no? O sea, o la UNAM, o por decir algo, ¿no? O sea, no, ni siquiera me doy cuenta, ¿sí? Si es verdad o no. Y les digo porque estaba, por ejemplo, viendo un meme, ¿sí? Que decía, ponen a una muchacha muy guapa, ¿sí? Y decía, eh, sí, todo mundo publica a las personas, a los artistas famosos, sobre todo mujeres, ¿no? Pero nadie publica a esta mujer, hagámosla viral, que es una campeona de matemáticas de Baja California, ¿no? Y no, o sea, no es cierto, no es verdad, ¿sí? No era verdad. Sin embargo, o sea, había muchas personas que estaban precisamente compartiendo esto y haciendo viral algo que ni siquiera era cierto, pues. Les digo, ni siquiera tenemos esa delicadeza de investigar un poquito acerca de las cosas. Ya no se diga de este tipo de prácticas. Les digo, este tipo de prácticas pues nos aburren, nos parecen aburridas, nos parecen, bueno, a mí me han llegado a decir que si soy ministro, que si soy sacerdote, que si soy miembro de una congregación de cierta religión, o sea, y un sinfín de cosas, ¿sí? Pero si nos pusiéramos a investigar un poquito, yo creo que encontraríamos muy buena información. La base de dónde sale todo.
lo que nosotros estamos hoy por hoy viviendo. Cómo funcionamos, cómo funciona nuestra mente. Al final de cuentas es algo que nos concierne meramente a nosotros. ¿Bajo qué circunstancias llegan los sentimientos? Darme cuenta, por ejemplo, que la emoción es inevitable. No puedo evitar emocionarme, porque a través de la emoción estoy resolviendo algo, ¿sí? Estoy resolviendo una información a través de la emoción, que es una falsa percepción, por eso también me emociono. Que se me generan traumas, shocks emocionales, porque no entiendo, y que me caen pues obviamente de sopetón, ¿sí? Más que nada. Entonces, si conociera un poco más, quizás me daría cuenta que hay muchísimas cosas que me pueden ayudar a abrir los ojos y otras, muchas, por lo menos en estos tiempos, que me los cierran completamente. Entonces simplemente juzgamos a los demás. Los conceptos se aprenden, no son naturales, ni existen a menos que se aprendan. No son algo que se te haya dado, de modo que tienen que haberse forjado. Ninguno de ellos es verdad, y muchos son el producto de imaginaciones febriles, que arden llenas de odio y de distorsiones nacidas del miedo. ¿Qué es un concepto, entonces? Sino un pensamiento al que su hacedor le otorga un significado especial. Los conceptos mantienen vigente el mundo, mas no se puede usar para demostrar que sea real, pues todos ellos se conciben dentro del mundo, nacen a su sombra, crecen amándoseles, amando a, perdón, crecen amoldándose, lo leí mal, crecen amoldándose a sus costumbres y finalmente alcanzan la madurez, de acuerdo con el pensar de éste. Son ideas de ídolos, coloreadas con pinceles del mundo, los cuales no pueden pintar ni una sola imagen que represente la verdad. Simplemente conceptos. ¿Sí? ¿Qué es Dios? ¿Sí? ¿Quién es Dios? Me pregunta. No recuerdo quién me preguntó. ¿Sí? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Pues como anteriormente lo he comentado, es simplemente un concepto, una palabra, un símbolo para referirme a algo. Necesitamos que recordar también que la mente trabaja con símbolos, ¿sí? Más que con conceptos, con símbolos. Que cuando digo, por ejemplo, la palabra avión, pues mi mente no visualiza las letras que componen esta palabra, sino que simbólicamente veré el avión cuando digo árbol, frondoso, verde, ¿sí? Entonces no vienen las palabras de árbol, frondoso, verde, sino viene la imagen de un árbol grande, frondoso, ¿sí? Y verde. Entonces la mente trabaja así, con estos símbolos. Y nos dice, bueno, estos símbolos o estos conceptos se aprenden y se van forjando, ¿sí? Como por ejemplo, digo, y hay palabras que se van acuñando, ¿ok? Que se van acuñando. Incluso que algunas palabras se han tenido que incluir dentro del diccionario de la Real Academia. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra de cantinflismo, ¿sí? Que antes ni siquiera existía y ahora, por ejemplo, podemos referirnos al cantinflismo, pues no se te está entendiendo absolutamente nada, estás cantinfleando, pues, ¿sí? O qué agusticidad da. Y ahora las personas decimos, ah, qué agusticidad, ¿sí? Y así vamos adoptando precisamente estos conceptos. ¿Qué significa agusticidad? ¿Sí? Entonces,
estar debajo de los fresnos en este aire cuaresmeño, ¿verdad? Y entonces, fíjense, por ejemplo, cómo estamos nosotros logrando que un concepto de algo que finalmente no significa nada, yo le dé todo el significado. Por eso, este párrafo alude precisamente a el primer ejercicio del libro de ejercicios o el libro de las lecciones del curso de milagros. La primera que nos dice, esto no significa nada. Esta casa, este micrófono, esta luz, todo lo que tengo a mi alrededor no significa absolutamente nada. Que yo voy significando las cosas, ¿sí? Que está el significado y el significante además, ¿no? Conceptos de psicología. Entonces, dice, ninguno de ellos es verdad. Y muchos son el producto de imaginaciones febriles, de odio, de distorsiones nacidas del miedo. ¿Okay? Y tomo como una gran verdad cuanta cosa el mundo me está proponiendo. Por eso les comentaba, bueno, hay que investigar un poco más. Hay que, como luego les comentaba que me pasó a mí con el curso de milagros, dije, bueno, pues vamos a ver si es cierto, por simple morbo, pues a ver si dice que hace lo que hace, ¿no? Así, a ver si dice que los milagritos y que esto y que lo otro y que el cambio de percepción y la expiación y una vida diferente cuando percibes de forma contraria a lo que estás viviendo en estos instantes. Y bueno, ¿cuál ha sido mi gran sorpresa? ¿Sí? Y por eso, a final de cuentas, por eso comencé a estudiar el curso de milagros. Y sigo estudiando el curso de milagros. Pero comencé a estudiar el curso de milagros enseñándolo. Porque yo no lo sabía. Ese es mi gran secreto. Mi gran secreto. Alguien me dijo, no, yo no lo voy a enseñar porque no estoy preparado para hacerlo. O no estoy preparada para hacerlo. Pues ni yo lo estoy. O sea, yo no estoy preparado para nada, pues, ¿sí? Para enseñar un curso de milagros. Yo les he dicho en muchas ocasiones que simplemente lo hago porque a mí me gusta, lo hago porque yo aprendo, lo hago porque a través precisamente de esto es como yo aprendo el curso de milagros. Hay un dicho, por ejemplo, que dice, enseñar es aprender dos veces. Entonces lo estoy aprendiendo. Lo estoy aprendiendo junto con ustedes. ¿Sí? Muchas de estas frases parece como si fuese la primera vez que las estoy leyendo. Bueno, hasta me trabo. ¿Sí? Si de por sí no soy muy buen lector y que no, verdaderamente, sí. O sea, yo al principio yo les había comentado, yo creo que he mejorado muchísimo en ese aspecto y sentido, pero tenía una dislexia, pues, ¿sí? Todavía me sale a relucir porque mis ojos van más rápido que lo que mi mente o mi boca puede más bien hablar, ¿sí? Entonces no sé absolutamente nada. No lo sé. Lo estoy experimentando, ¿sí? Lo estoy viviendo con ustedes, junto con ustedes. Y claro, como les vuelvo a repetir, muchos conceptos, muchas cosas, por ejemplo, han cambiado por completo. Esas ideas, por ejemplo, que no me servían o que me daban precisamente pues un tremendo dolor de cabeza cuando yo me aferraba precisamente a controlar lo incontrolable. Y dice, no, es que esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Tengo que tener la razón y tengo que tener la razón. Que todavía me pasa, ¿sí? Hasta hace muy poco tiempo, ¿sí? Relativamente hablando, bueno, sí, poco tiempo. Alguien también me mencionaba esto, ¿no? Es que siempre quieres tener tú la razón. Y dije, tienes razón. ¿Sí?
tienes razón. Bueno, simplemente expongo mis ideas. Y el que no esté de acuerdo con las tuyas, pues no significa que quiera tener razón. Sino que mi manera de ver la vida, las cosas, es completamente distinta a la tuya. Y está bien. ¿Sí? Y está bien. Y no me voy a pelear por esto. ¿Sí? No me voy a pelear por esto. Sino que simplemente, ok, o sea, acepto. No pasa nada. No me he muerto precisamente por hacerlo. Y no es en un sentido de vida o muerte, ¿sí? Que se puede entender o no. ¿Ok? Entonces, son simplemente los conceptos que vamos aprendiendo. ¿Qué concepto tienes del amor? ¿Qué concepto tienes de Dios? ¿Qué concepto tienes de lo infinito? ¿Qué concepto tienes de la verdad, de lo eterno? ¿Sí? ¿Cuál es ese concepto? ¿Sí? ¿Cuál es ese concepto? Cuando me han preguntado precisamente acerca de mi concepto de Dios, les digo, bueno, yo si tratara de conceptualizar a Dios, yo creo que no sería ni siquiera ni la ínfima parte de lo que verdaderamente es. Dios no es un concepto, creo yo. ¿Sí? Entonces cuando digo creo, pues terminaría siendo una creencia, pero no lo es. Es simplemente una experiencia. Y si es una experiencia personal, nadie lo puede vivir por ti, más que tú solo. Nadie lo puede vivir por nosotros. ¿Sí? Entonces, bien, o sea, no nos aferremos tanto a estos conceptos que no está por demás, ¿sí? Volverlo a repetir. Son ideas de ídolos, coloreadas con los pinceles del mundo, los cuales no pueden pintar ni una sola imagen que represente la verdad. Y aquí ya me lo está diciendo precisamente lo que les comentaba. Los cuales no pueden pintar ni una sola imagen que represente la verdad. Y es solamente eso, el ídolo, el concepto, nada más, que no me dice absolutamente nada. Si, por ejemplo, el concepto de un mapa, si el concepto me hiciera avanzar, pues entonces sería parte de la verdad. Pero el mapa no viaja por mí. El mapa no me hace avanzar. El mapa no me hace dar el primer paso. Eso lo hago yo, ¿sí? En esencia. Y esa sería la verdad. O, por lo menos, mi verdad. O parte de ella. La idea de un concepto del yo no tiene sentido. Pues nadie aquí sabe cuál es el propósito de tal concepto y por lo tanto no puede ni imaginarse lo que es. No obstante, todo aprendizaje que el mundo dirige comienza y finaliza con el solo propósito de que aprendas este concepto de ti mismo, de forma que elijas acatar las leyes de este mundo y nunca te aventures más allá de sus sendas, ni te des cuenta de cómo te consideras a ti mismo. Ahora el Espíritu Santo tiene que encontrar un modo de ayudarte a comprender que el concepto que has forjado de ti mismo tiene que ser deshecho, si es que has de gozar de paz interior. Y no se puede desaprender, excepto por medio de las lecciones cuyo objetivo sea enseñarte que eres otra cosa. Y hablamos de las lecciones, son los ejercicios que vienen en el segundo libro. Pues de lo contrario, se te estaría pidiendo que intercambiases lo que ahora crees por la pérdida total de tu ser, lo cual te infundiría aún mayor terror. ¿Sí? Entonces, para esto sirven precisamente los ejercicios. Los 365 ejercicios que vienen en el libro de en medio para esto sirven. Para desaprender ese concepto que yo he aprendido acerca de mí mismo,
de lo que yo soy. Este concepto del yo, que no tiene ningún sentido, que genera precisamente más terror que confianza, ¿sí? Donde yo me siento solo, aislado, atacado, ¿sí? O sea, en el limbo prácticamente, y que ahora tiene que ser así, y que no puede ser de ninguna otra manera. Es más, no sé cómo serlo. No lo sé. Y ahora se me da precisamente la oportunidad a través de este libro de ejercicios, ¿sí? De desaprender lo aprendido. De cuestionar precisamente estos conceptos. Y de ir viendo poco a poco y gradualmente hasta que experimente lo que verdaderamente yo soy. Y a través precisamente de estos ejercicios. Quien no haya practicado los ejercicios del curso de milagros no ha hecho el curso de milagros, ¿sí? No lo ha hecho. Piensa haberlo hecho, o piensa, por ejemplo, que solo y a través de este tipo de sesiones que estamos teniendo, pues que es suficiente. Es como prácticamente una práctica, o sería una práctica religiosa, ¿no? Al final de cuentas, religiosamente nos juntamos los domingos o los sábados, o digo, cada congregación buscará el día para juntarse y para profesar precisamente esta religiosidad, ¿sí? Entonces, pues no se pretende esto, sino que lo que se pretende es precisamente darte ese pequeño empujón que necesitas para entonces poder practicar los 365 días del año, una lección por día. Al principio, y siéndote muy honesto, pues no se entiende gran cosa. No se entiende gran cosa, ¿sí? Porque dices, esto no significa nada, esto no significa nada, ¿sí? Y la segunda lección, ¿sí? Por ejemplo, dice, le he dado a todo lo que veo, en esta habitación, en esta calle, en este lugar, etcétera, todo el significado que tiene para mí, ¿sí? Y de ahí nacen los conceptos, todo el significado que tiene para mí. Entonces vamos significando las cosas, les vamos entregando un significado. Lo que es valioso para mí no lo es para ti, y de aquí salen precisamente los valores. Entonces nos estamos peleando por defender creencias y valores, ¿sí? No es que así tiene que ser, no es que tiene que ser blanco, no es que tiene que ser negro. Bueno, ¿y si fuera rojo o de otro color? ¿Qué pasaría? Y a esto, digamos, como no estamos como muy abiertos, más bien nos cerramos, ¿sí? Entramos precisamente en esta cerrazón de mente. Muy bien. ¿Alguna pregunta o algo que alguien quiera comentar? ¿Sí? No perderé mi esencia, ni right now, ni never. Y es mandatory, dice Carlos. ¿Sí? No sé si alguien tenga alguna pregunta por ahí. O si se está entendiendo lo que estoy diciendo. Por tal razón, las lecciones del Espíritu Santo están diseñadas de manera que cada paso sea fácil. Y aunque a veces puede producirse cierta incomodidad y angustia, ello no afecta lo que se ha aprendido, sino que constituye una reinterpretación de lo que parecen ser las pruebas a su favor. Consideremos pues qué prueba hay de que tú seas lo que tu hermano hizo de ti. Pues si bien aún no te das cuenta de que eso es lo que piensas, es indudable que a esas alturas ya eres consciente de que te comportas como si eso fuera lo que piensas.
¿Reacciona Él por ti? ¿Y sabe acaso lo que va a ocurrir exactamente? ¿Puede ver el futuro y determinar por adelantado lo que debes hacer en toda circunstancia? Él tendría que haberte creado tanto a ti como al mundo para poder tener tal presencia de lo que ha de suceder. ¿Sí? Entonces, ya les decía, o sea, creemos absolutamente todo, no nos informamos, creemos y como mantenemos precisamente la creencia de que Él y solamente Él ha sido la persona o ella, ¿sí? La persona que ha venido a infundir todo este miedo, terror en mi vida, todas estas dudas y separación. Y le entregamos precisamente como tanto poder al creer que dependemos de alguien externo a nosotros. Entonces le entregamos como todo este poder. Esto lo hacemos precisamente porque no queremos crecer y no nos queremos volver responsables de vivir de cierta forma o de que nos vaya de cierta otra manera. No nos queremos hacer responsables. Entonces es mucho más fácil encontrar culpables que hacernos responsables. Porque esto significa que voy a tener que trabajar, que voy a tener que indagar mi propia información, darme cuenta, ser consciente de la información que llevo. Y a veces, en la gran mayoría de los casos, esto es muy doloroso. Hay información muy dolorosa que preferiría no ver, que preferiría no tocar, precisamente por este gran miedo a lo que la información representa. Y a veces simplemente olvidamos, ¿sí? O nosotros pensamos que hemos olvidado. Nos velamos, ya no recordamos, nos da temor, miedo recordar si hemos sido abusados de una forma física, mental, emocional, económica, ¿sí? O de cualquier manera posible. Y esto nos duele, ¿sí? Esto duele. Nos dice el curso de milagros que no hay otra forma y otra razón de cómo nosotros nos podamos sanar si no es yendo de una forma mental, de una forma simbólica, al lugar de los hechos, para entonces cambiar precisamente la percepción que se ha formado desde ese momento traumático. Y a esto se le llama perdón. Vamos y cuando vamos a esa historia, pues entonces la podemos ver de otra forma, de otra manera. Es como si tu yo del futuro, que es mi yo del presente, espero no confundirlos, fuese a visitar a ese yo del pasado, que es precisamente el niño que viene cargando precisamente con ese miedo. Miedo a cualquier cosa, a cualquier situación. ¿Sí? Miedo al abandono, miedo a la injusticia, ¿sí? Y bueno, todas esas heridas que venimos prácticamente cargando. Fue ese niño o esa niña, ¿no? Según sea el caso, quien se quedó esperando en algún punto a papá o a mamá. Y que nosotros como adultos estamos resolviendo desde nuestras heridas de nuestra infancia nuestra vida de adultos. Y que a cualquier índice de abandono, de injusticia, ¿sí? O de cualquier herida, por ejemplo, que nosotros podamos tener, nos
rápidamente nos manda al miedo, nos manda a la experiencia nuevamente de ese miedo y reaccionamos precisamente para defender a ese niño, ¿sí? Que es precisamente esa parte inocente nuestra que de repente pensamos y sentimos que está aún dañada, atorada, ¿sí? ¿Qué le dirías precisamente a este pequeño? He crecido, he crecido, ¿sí? Estás a salvo. A partir de este momento yo soy responsable de tu vida, ¿sí? A partir de este momento nada ni nadie te puede hacer daño, porque ahora me tienes a mí. Te entrego todo mi amor y todo mi reconocimiento. Te acepto tal y como tú eres. Reconozco que simplemente te he buscado a ti y que tú me has buscado a mí. Te entrego tu libertad para que puedas vivir tu propia vida. Te quiero y te valoro, pues eres lo más importante para mí en este preciso momento. A partir de ahora siéntete protegido y seguro de ti mismo, porque a partir de este momento yo estaré siempre contigo. Seré tu guía y yo, que soy el adulto, te acompañaré siempre. Y si has pasado algo muy desagradable, ahora te tomo de tu mano y lo pasaremos juntos, para que no tengas miedo. Y volveremos a pasar una y otra vez juntos, una y otra vez juntos, una y otra vez juntos por esa misma situación, hasta que pierdas el miedo, hasta que lo puedas ver con otros ojos. Pero de una cosa estoy completamente seguro, de que yo soy el adulto y vamos a estar muy bien. Oh, tremendo ejercicio. Estamos bien, estamos bien. Ya llegamos a ese lugar, ¿sí? Ya llegamos a ese lugar para comenzarnos a hacer cargo de ese niño, para darle precisamente el permiso de crecer, el permiso de reír, el permiso de hacer lo que se le pegue la gana, sin juicios, desde esa parte inocente, siendo responsable, ¿sí? Y viviendo precisamente desde ese amor que le estamos profesando. Te acepto tal y como tú eres, con todos tus defectos y todas tus virtudes, ¿sí? Estamos a salvo. Este es el camino. Este es el camino de la expiación, del perdón y del amor. Muy bien, dejamos este capítulo hasta aquí y nuevamente el próximo miércoles estaremos aquí concluyendo este capítulo, este último capítulo del curso de milagros. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron, que se mantuvieron. ¿Sí? Sé que algunas personas, como les digo, entran y no es lo que precisamente anden buscando para entretenerse, pero ojalá se hubieran quedado. Gracias, nos vemos muy pronto. Hasta luego.
Gracias, amigo, gracias. Gracias, Raquel. Buenas noches a todos.